Hola, hola, hola. Me va a matar esto de la computadora, no se conecta, así estuvo todo el tiempo que intenté. Se conecta a mi celular, pero no se conecta al... No, no arranca. Pero bueno, no importa. No, abre Ya el está, mic. profe, no sé si me, Ya me está. escuchas o no. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ok. Bueno, muy buenas noches. Atrasadísimos esta clase. Empezamos una hora y poquitito después. Estoy en la facultad, como les dije, experimenté algunos problemas técnicos, pero ya estoy acá. Y nuestra clase de hoy le pedía a Rocío que grabe, o sea, pedía ahí que graben y Rocío dijo que no podía, que podía grabar sin ningún problema. Entonces, quiero arrancar registrando un poco. Espérenme un ratito, porque esto va a ser acopla enseguida. Voy a apagar el audio. Ahí está. Bueno, entonces, quiero empezar haciendo un repaso de en dónde estamos para poder seguir y que se enfoquen en lo que vamos a ver hoy. Nosotros hasta ahora estamos desarrollando la unidad 3, el desarrollo de instrumentos. Insisto un poco con esto, yo sé que la mayoría sabe eso, pero hay muchos compañeros, muchas compañeras que se van perdiendo algunas clases, no están pudiendo venir a las clases presenciales no se graban, entonces se van perdiendo pedazos de lo que vimos. Por ejemplo, Fátima se perdió toda la clase sobre las orientaciones de cómo elaborar ítems, entonces es importante que conversen con sus compañeros, especialmente después de las clases virtuales, porque bueno, esas clases no las puedo repetir, digamos, íntegramente, puedo responder a las preguntas que tengan y recuerden que todo el material de lectura está ya disponible en la plataforma. Bueno, entonces lo que hicimos hasta ahora fue iniciar el plan de desarrollo de instrumentos o de escalas y arrancamos con la definición o las definiciones de las características de la prueba, su propósito, su finalidad. Vimos lo que es el constructo que se va a evaluar, se hizo una definición conceptual, una definición operacional. La definición operacional está sostenida por la frase configuracional. Y además de eso, pasamos de la frase configuracional a la tabla de especificaciones. Luego de la tabla de especificaciones en clase, habíamos empezado a elaborar ítems. Ahí estoy compartiendo pantalla, vamos a ver si aparece enseguida. Y luego de la elaboración de ítems, tenemos que avanzar al siguiente paso, que es lo que quiero ver hoy. Y hay dos cosas que quedaron pendientes sobre la redacción de ítems, que yo les dije que hoy íbamos a empezar con eso. Por un lado, son los efectos que pueden distorsionar la calidad de la comprensión de los reactivos, y ahí quiero hacer un poco un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Elaborar un ítem tiene que ser cuidadosamente realizado, o sea, la elaboración realizada, porque se supone que cada ítem tiene que activar en la otra persona algo que invite a que responda. ¿Sí? Voy a dejarlo así en una especie de indefinición, que es para que ustedes piensen un poco. La pregunta tiene que ser correctamente realizada. Yo siempre coloco este ejemplo. Imagínense ustedes en su propia familia, una persona con la que conviven hace años, a veces no entiende lo que le querés decir o te entiende mal, ¿verdad? O sea, se dice una frase simple, sencilla, pero la otra persona te interpreta erróneamente. No sé si a ustedes les pasó eso, dependiendo de con quiénes convivan, con su papá, con su mamá, con sus tíos, con su abuela, con su hermano, con su hermana, con su primo, con su pareja o con sus amistades, lo que sea. Ustedes en más de una ocasión le habrá pasado eso de que ustedes dijeron algo y la otra persona entendió cualquier cosa. Fíjense
lo simple o lo fácil que puede llegar a ser que una persona interprete erróneamente el mensaje a partir de lo que uno le está comunicando. Y que menos sería si no hay ningún tipo de ¿cómo le voy a decir? De interacción previa o de conocimiento previo, etcétera. Por lo tanto, un esfuerzo adicional de nuestra parte debe constituir el elaborar reactivos que sean fácilmente identificables. Espérenme que yo acá justo se me antojó querer hacer algo que me va a cerrar una diapositiva. No importa. Bueno, entonces, como les dije, ustedes tienen que recordar que la cuidadosa redacción de ítems constituyen justamente la base principal de todo el proceso de evaluación. Si ustedes elaboran mal un ítem, no vamos a tener certeza de qué fue lo que la persona interpretó cuando respondió y nos vamos a encontrar con ítems que probablemente tengan bajos índices de confiabilidad, por ejemplo, y una de las fuentes de error pueda ser una redacción deficiente. ¿Sí? Bueno, salvando la redacción deficiente, aquí está la diapositiva que tiene que ver con eso. Prepare el primer conjunto reactivo, considerando que los mismos deben ser claros, concisos y simples. Eso habíamos hablado en la clase pasada. Evite expresiones como siempre o nunca y la utilización de frases que impliquen negación. Ya hablamos la clase pasada por qué de eso. Asuma la posición de la persona encuestada y haga su mayor esfuerzo para que los reactivos sean accesibles a la comprensión y faciliten un compromiso de sinceridad y exactitud de respuesta, que es lo que le estoy diciendo. Que ustedes tienen que hacer un esfuerzo adicional para que las personas se sientan impelidas, no sé, motivadas, impulsadas a responder con sinceridad y con claridad aquello que se supone que evalúa el ítem, ¿verdad? Ahí tenemos un punto central, ¿verdad? Dice que adopte formulaciones consistentes a lo largo de toda la prueba, en la estructura del enunciado, por ejemplo, de la persona, el número, el género, los tiempos verbales. En la extensión de los reactivos, también es importante que los reactivos tengan más o menos la misma longitud, porque si algunos ítems son de 3 líneas, otros son de media línea, pareciera que hay algo que no está bien o que está sugiriendo algún tipo de respuesta. Entonces esos elementos que podríamos decir hacen a la validez de facie o la validez aparente también se llama, son sumamente importantes para mantener el compromiso de las personas que responden al test. Gerencia de recursos humanos. Alguien que se llama gerencia de recursos humanos se quiso conectar. No sé si le vamos a admitir. Yo acá me veo en la computadora. No sé si llegan a ver la computadora y ahí yo me veo. Bueno, hola. Estoy acá en la facultad, bien, ahí está. La gente está jugando en la cancha. Hago esto para que se ubique más o menos. Se acuerden de que existe la facultad. Espera. Bueno, entonces, todo esto que está acá ya hablamos, de la expresión, el tono, la formalidad de la estructura del reactivo, si ustedes le van a tratar de usted o si le van a tutear, etcétera. Bueno, a ver qué va a hacer acá. Esperemos que un ratito porque estoy haciendo. Creo que les quiero ver a todos. 19 nomás ni están y ustedes son como 100. A mí que tendría que empezar a llamar lista en las clases virtuales. Bueno, no importa. Voy a dejar de distraerme porque la gente no puede seguir el hilo cuando hago comentarios que no tienen nada que ver. Bueno, todo esto ya hablamos y yo les había dicho, ¿sí? Ustedes, si
no encuentran, no consiguen redactar ítems que parezcan decentes, no se sientan con pena, no tengan vergüenza de recurrir a algunos eh, instrumentos que ya se hayan elaborado y tomen como modelo algunos ítems que les parezcan, digamos, los más adecuados. Traten de aproximarse lo más que se pueda a esos ítems y luego a partir de ahí vayan desarrollando su propia versión. De eso ya hablamos también extensamente, que no se trata de plagio ni nada por el estilo, sino que se trata de un entrenamiento para poder desarrollar la habilidad para redactar buenos ítems. Entonces, dicho eso, lo que es nuevo, lo que no vimos la clase pasada y que con lo que tenemos que empezar ahora es con los tipos diferentes de ítems. Nosotros ya vimos modelos de escalamiento. Habíamos visto el modelo de Thurston, el modelo de Likert y el modelo de Goodman. Esa parte, el capítulo 2 de la teoría de escalamiento, está puesta para que ustedes vean de qué manera algunos teóricos fueron reflexionando acerca de cómo se miden las actitudes y cuáles son los métodos que se pueden aplicar para medir actitudes, para que eso ustedes lo trasladen a sus enunciados. Y piensen un poco que hay distintos tipos de ítem posibles. Hay cuestionarios de selección múltiple, hay cuestionarios de sí o no, hay inventarios tipo Likert, hay comparaciones tipo Thurston, hay escalas acumulativas de dicotómicas de Goodman, está el diferencial semántico, el listado de sustantivos, el listado de adjetivos, y como la vez anterior también les había dicho, acá si ustedes le dan clic a la I que está acá, estoy mirando mi pantalla y no sé si se ve que estoy señalando, si se ve que estoy señalando acá, esta I verde, si ustedes le dan clic allí, la diapositiva se salta directamente a unas muestras de ítems. Se saltan acá donde dice reacción de ítems y hay un método tradicional que es el método de las opiniones y dice, partiendo del supuesto de que las opiniones son actitudes verbalizadas, los ítems de las escalas de actitudes pueden tomar la forma de frases cortas. Bueno, y ahí se cita a Edwards sobre relevancia, claridad, discriminación, bipolaridad, etcétera. Algunas observaciones, pero quiero saltarme a la parte de los modelos. La redacción de alternativas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá yo ya les dije antes, es muy importante cuando ustedes se conectan a las clases, lo hagan con todas las pilas y pregunten si algo no entienden porque va a ser difícil repetir toda la clase virtual después en presencial y tendríamos que concentrarnos solamente en aquello que no haya quedado bien. Quiero que se fijen en algo, ¿sí? Dependiendo de lo que estamos midiendo, dependiendo de la población con la cual se va a utilizar el instrumento, se podrían pensar diferentes formas de estructurar las respuestas posibles al cuestionario, ¿sí? ¿Qué tipo de respuestas posibles creen ustedes que se pueden estructurar en un cuestionario? Y respuestas de sí o no, o respuestas que indiquen un nivel determinado, ¿verdad? No sé si eso es lo que está preguntando. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, puedo preguntarte a vos directamente, Fátima, con relación al pánico escénico, o sea, si tuviera que actuar como solista ante un público, no. Si tuviera que actuar como solista ante un público, ¿sentiría miedo? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Si vos le podés poner como opciones sí o no. Te Sí, se podrías puede. preguntar, bueno, se puede poner sí o no. Otra forma podría ser, a ver,
en alguna ocasión en la que estuviste expuesta al público de manera directa, sentiste miedo y las opciones pueden ser nunca, alguna vez, ocasionalmente, frecuentemente, siempre, por ejemplo, podrían ser las opciones, ¿cierto? También. También podrían ser. En la primera tenemos un modelo dicotómico y en la segunda tenemos un modelo de tipo Likert. A la misma pregunta o similar, digamos, podría hacerse el siguiente planteamiento. No estoy, nada de lo que aparece en la pantalla no le hagan caso porque no estoy usando. Podría hacerse el siguiente planteamiento, ¿sí? Si tuviera que actuar en público, yo me sentiría, y dos puntos, y quizás podría poner dos adjetivos opuestos en un extremo de la escala y la persona tuviera que marcar. En un extremo a lo mejor diría relajada o cómoda o confiada, sí, cualquiera de esos tres, y en el otro extremo diría estresada, con miedo, con ganas de salir de ahí. Esa podría ser también otra forma de recoger la respuesta, sí o no. Sí, puede ser. ¿Sí? Parece que vos sos Sí, la única que está conectada, Fátima. ¿Qué vos sí, decís? porque es que yo hice ya todos mis ítems y por eso No, está bien. Sí, no, está bien, pero te digo, ¿por qué los otros no están participando? Decime, estoy contame ya. ¿Por comparando qué? con lo que decís y me doy cuenta que yo le hice, profe, como pregunta. Está bien. No, todavía no te adelantes porque está bien lo que hiciste. Lo que tenemos que ver ahora es cuál de las formas posibles de dar respuesta es más natural. Y eso es lo que se va a poner a prueba, digamos. O sea, no hay que cerrarse tan rápido, ¿verdad? Entonces, lo que vos hiciste está bien, todo lo que hicieron tus compañeros de entrada está bien todavía, ¿sí? Ahora es solamente para reflexionar acerca de qué manera la respuesta de la persona podría ser como más precisa, ¿sí? Hay otra forma también de elaborar respuestas posibles. Vimos primero, sí o no, vimos una de tipo Likert sobre frecuencia, podría plantearse una de tipo Likert pero que implique acuerdo, estar de acuerdo o en desacuerdo. Después pusimos un modelo de diferencial semántico donde ponemos dos adjetivos opuestos, donde la persona tiene que marcar, digamos, la proximidad, más próximo a qué es la emoción que siente. También otra forma sería que yo trabajé con ese modelo en algún momento, pero después al final tuve que desistir, que es el de elaborar respuestas específicas para cada nivel y para cada ítem. Por ejemplo, si yo me viera ante la situación de exponerme al público, pongo dos puntos. ¿Verdad? O le planteamos así, si usted se viera en la posición de exponerse al público, dos puntos, y podríamos poner como opciones, sentiría gran incomodidad, me sentiría muy relajado y a gusto, eh, puede que en ocasiones me sienta a gusto y en ocasiones no tanto, dependería del grado de complejidad qué sé yo, de la demanda de mi desempeño, ¿sí? O dependería de qué tan confiado me sintiera yo acerca de mi desempeño o de la expectativa de mi desempeño. Entonces, fíjense que ahí creo que cité como 4 o 5 opciones y en vez de estandarizar las respuestas posibles, estamos hablando de un instrumento que para cada ítem elabora una alternativa de respuesta diferente. Esa también es una manera de elaborar reactivos. Yo les comento que a mí me gusta más la última, pero es la más difícil de hacer. De hecho, que en ocasiones cuando o sea, trabajé asesorando, acompañando, incluso otras veces me contrataron para elaborar el instrumento, intenté hacer de esta manera, incluso creo que llegué a terminar un instrumento con alternativas de este tipo, pero finalmente terminamos optando por
una forma más estándar, tipo la cantidad de las veces o la frecuencia con la que se da un comportamiento o algo tipo Likert, ¿sí? Pero les estoy planteando que todas esas formas de respuestas posibles son consistentes con lo que nosotros vamos a hacer. Así que ustedes siéntanse libres de escoger aquella que les parezca mejor. Y si dudan, no me pregunten a mí, sino que más bien plantéense como un desafío poner a prueba la opinión de las personas que van a ser evaluadas. Tipo hacer un piloto rápido, si las personas se sienten más cómodas respondiendo un modelo u otro, porque eso nos permite aproximarnos mejor a cómo las personas pueden reaccionar ante esa evaluación que estamos desarrollando, ¿sí? La otra cuestión, que eso sí estoy proyectando aquí en la pantalla, es, yo les había dicho el otro día, la clase pasada, que cuando elaboran ítem, no se limiten. Si bien ustedes van a elaborar una tabla de especificaciones, ¿qué tal? Estoy en la clase virtual acá, después me voy junto a ustedes, ¿sí? ¿Vos lo tenés conmigo? ¿Vos en qué estás? ¿Cómo? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste? Vení un poco. ¿Y cómo yo me voy a acordar de vos si vos ni prendías tu cámara? Ah, ya, ahora ya me acuerdo. Ahora sí ya me acuerdo de vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Tú no tenías el pelo lacio. Exacto, ¿viste? ¿Viste que me acuerdo? Así me acuerdo. ¿Viste que me acuerdo? Bueno, ¿qué tal? Mentira, yo no te habré puteado. Te habré dicho nomás que... No, a tu compañera le digo que... No te habré puteado, te habré dicho nomás. ¿Qué te...? Bueno, no creo que yo le haya puteado. Generalmente el resto de la gente no es que le mando la puta. Salvo a esa compañera que se burla de que cómo le voy a sacar a pasear a mi gato. Bueno, ay, me duele la espalda. Sí. La edad. Sí, la verdad, pero sabes que aparte de eso, ando trabajando demasiado. Me estoy excediendo un poco y no estoy descansando lo suficiente. Bueno, tengo una hernia de disco, así que no estoy tomando mi medicación. Bueno, ya plega pareína. Vamos a volver al punto. En esta diapositiva que tienen ustedes acá a la vista, se plantea cómo se puede decir lo mismo, pero de maneras diferentes. Por eso en la clase pasada les había dicho que un instrumento particular es una muestra de un conjunto hipotéticamente infinito de ítems posibles, porque cada vez que elaboramos un ítem, ese ítem en particular podría haberse formulado de otra manera y de otra manera y de otra manera. Pero esta muestra que está acá, la persona que escribió esto, puso a prueba y escogió aquellos ítems que presentaban mejores índices psicométricos. Claro, eso es cuando nosotros estamos desarrollando un instrumento en el que es para nosotros muy importante y preocupante el que la redacción sea lo más pulcra posible y que el uso que se va a dar, digamos, tiene expectativas de que sean muy rigurosas. O sea, si ustedes por ahí le toman el gusto a la elaboración de instrumentos y toman como tema para la tesina o para otra investigación en el futuro la elaboración de un instrumento, hay muchos detalles que habría que considerar, como por ejemplo redacciones alternativas posibles a cada ítem y ver cómo la gente reacciona ante cada una de esas opciones. Acá el autor dice, este instrumento estaba midiendo expectativas académicas, a nivel de aspiración. ¿Sí? Nivel de aspiración, ahí Morales hizo la selección y dice, para mí es muy importante sacar notas altas. Pero la otra redacción dice, a mí me basta con aprobar o tener suficiente al terminar el curso. Eso no significa lo mismo, solo que está redactado en términos negativos, o no, o qué creen ustedes. Para mí es muy importante sacar notas altas y a mí me basta con aprobar o tener suficiente al terminar el curso.
Otro, por ejemplo, es el vivir a mi gusto es para mí más importante que el sacar buenas notas. Otro dice, no me importaría fracasar en algunas cosas de las que hago. Otra dice, no tengo ningún interés en ser el mejor que los demás, ser mejor que los demás, perdón. Y el otro, no me siento satisfecho sin ser mejor que los demás. ¿Qué creen ustedes? ¿Todas estas reacciones significan lo mismo, plantean lo mismo, podrían considerarse como formas alternativas del mismo ítem o no? No, profe. Y Eh, efectivamente sí. no. El autor, no, que el autor del test, no fue un invento mío, el autor del test plantea que estas fueron formas distintas en las que él mismo planteó el mismo ítem. Porque para él expresan lo mismo. Profe, Pero hay uno que dice que solo quiere sacar notas altas y otro dice que no le va a importar fracasar. Y es ¿Cómo lo va a ser lo mismo. mismo? No, claro que es lo mismo. Si vos decís que sí al primero, es lo mismo que te pregunte el segundo, solo que vos tendrías que decir que no, ¿entendés? Si yo te digo, por Ah, ejemplo, vos ya. estás triste y el otro ítem dice, vos estás feliz, ¿no es acaso el mismo ítem? Claro que es el mismo ítem. O sea que implícitamente lo que está explorando es lo mismo. A ver, Sebastián. no, profe, te iba a decir nomás si es que no buscaban medir, no sé si competitividad académica. No, ahí te leí yo. Esperen, voy a volver ahí atrás. Se llama Aspiración, el nivel de nivel de aspiraciones, el nivel de aspiraciones. aspiración. Dice, como por ejemplo, reproducimos 6 ítems de una escala de actitud hacia el estudio. Todos expresan la misma idea. Busca el nivel de aspiraciones, dice. Ah, y con Morales. referencia. Eso es lo mismo entonces, sí. Ah, ¿me entendés? Entonces, cuando ustedes están elaborando sus ítems, existen formas infinitas probablemente de expresar lo mismo. Acá lo que hizo Morales, que es el autor de este... Morales es un señor, me parece que falleció medio hace poco, se llama Morales Vallejos, Pedro Morales Vallejos. Es un profesor español de la Universidad de Comillas. Tiene probablemente el libro el mejor libro sobre construcción de escalas en español, concebido completamente en español. Y en ese libro es en donde él comparte la construcción de un instrumento que hizo sobre nivel de aspiración académica y plantea este ejemplo en el proceso en el que él estuvo construyendo el instrumento. Entonces, como les decía en la clase anterior, si ustedes están motivados y suficientemente concentrados, van a darse cuenta que una vez que empiecen a elaborar ítems, se van a encontrar con que eh, se puede decir lo mismo de muchas maneras distintas. Y de eso se trata, efectivamente. Hay otra manera de redactar ítems que es poner una lista de sustantivos. Dice, las opiniones pueden sustituirse por sustantivos o por expresiones muy breves. El ejemplo clásico y más conocido es el de la escala de conservadurismo de Wilson y Peterson. En la escala se ofrece una lista de sustantivos o expresiones breves a los que la persona debe indicar cuál es su reacción inmediata, dice. Como por ejemplo la pena de muerte. ¿Cuál es la reacción inmediata de ustedes hacia la pena de muerte, por ejemplo? Rechazo. Depende del caso. Depende del caso. Después, ¿alguien más? ¿Por qué sorpresa? No, ya sé, pero tu opinión al respecto, ¿cuál es? Ok. El matrimonio gay. Ah, ok. A favor, profe. A favor. Sonia es la que dijo a favor, ¿verdad? Sí, Lourdes. A favor también, profe.
Seba, A favor. a favor. Fátima, Y depende. depende del caso de Iván. Bueno, listo, espera. Depende del caso. Muy bien. Evolucionismo. A favor, profe, o de acuerdo. O sea que coincidís con la idea de que el ser humano es un ser que fue evolucionando de una ameba a un ser inteligente. Sí. Ok. A ver, ¿alguien más? De acuerdo. Sí, por favor. Es posible. Es posible, ¿verdad? Bueno. Ileana me falta acá para hacer contrapeso, para decirle a usted que son todos unos ilusos. Uniforme en los colegios. A favor. En Yo en contra. contra legal de profe. ¿Quién dijo a favor? Lourdes, profe. Lourdes. No, y Lourdes tíralo medio hacia el otro lado, hacia el lado oscuro. Perdón. Ella con... Bueno, a ver, no voy a decir más nada. No Otro. quiere llevar su ropa. No quiere llevar su ropa, no quiere ensuciar su ropa. Con el aborto. Bueno, tranquilo, hermano, no quiero que se peleen ni que se alteren conmigo. Ven que este es un modelo nomás de cómo con la selección de ciertos sustantivos es posible evaluar la tendencia, por ejemplo, en este caso, el nivel de conservadurismo o de progresismo que manifiesta un conjunto de personas. Es solo para eso, es para graficar cómo esta es una forma que se usó. Se usó muchos instrumentos se basaban en este modelo. El otro modelo es el de adjetivos. ¿Sí? Hay bastantes instrumentos que lo que plantean son adjetivos y uno tiene que marcar. Dice acá el número de respuestas pueden ser 2, aplicable o no aplicable, 1 o 0 o más. Vamos a ver. Vamos a ver el modelo de Ileana. Usted tiene acceso a esto. Están los ítems bipolares. Dice, habitualmente soy una persona feliz. Y el extremo opuesto, habitualmente no soy una persona muy feliz. Podría haber sido su opuesto. Otro dice acá, he puesto interés en estudiar a fondo las cosas, incluso las muy difíciles. No, estos son, perdón. Estos son ítems bipolares. Y, a ver, ¿qué hay? No, acá no está el de adjetivo. Hay un test de adjetivos, que mide rasgo de personalidad de los 5 factores. Es un test relativamente corto y solamente están escritos los adjetivos, por ejemplo, y dice, yo me considero a mí mismo una persona, 2 puntos, y después aparece una lista de adjetivos como, qué sé yo, locuaz, vivaz, abierta, conservadora, más bien tímida, sociable, etcétera. Entonces son solamente adjetivos donde uno tiene que ir marcando cuáles son aquellos que les describen a uno. O en una escala del 1 al 5, el grado con el cual nos describe ese adjetivo. Bueno, y acá hay ejemplos de ítem. Ven, ustedes tienen que agarrar esta diapositiva acá, como está todo lo que vamos a ver, lo que ya vimos también. Ustedes se enteran que está esto ahí. Esta, por ejemplo, es la escala de distancia social de Bogardus, una escala que se usó muchísimo tiempo. Y como ven ahí, dice de su primera impresión ante cada pregunta, sin pensarlo demasiado, ¿no? Entonces, Indio, musulmán, mestizo, europeo, judío. sí, exacto. Y fíjense, ahí lo que tenemos es un listado de grupos, no sé, raciales, étnicos, culturales, y lo que pide es que se indique lo que está ahí. Mira, traje una nota para la facultad, ahora no me acuerdo. Tenía que entregarla y no sé qué. Bueno, pero fíjense las situaciones que cruzan ahí. Dice, me casaría con, y uno tiene que Profe, marcar. Sí, acá
en esa diapositiva me llamó la atención que te pide marcar todo lo que se te ocurra prácticamente, no es que es una Exacto, sola cosa. exacto, así es. El tema para procesar después, nomás uno tiene que tener un plan para poder procesar esos datos. Pero sí, ¿cómo se llama? Ese tipo de ítem está formulado de esa manera. Me voy a compartir otro. Este es un test de habilidades sociales. Entonces lo que mide es la distancia entre mucho y nada. Me preocupa lo que otras personas puedan pensar de mí, incluso cuando sé que eso no importa y entonces tengo que marcar un punto intermedio entre mucho y nada, ¿verdad? O mucho y nada, mucho o nada. Una escala de evaluación negativa, cuyos, yo tomé todos ejemplos reales, o sea, de escalas que existen, no inventé nada ahí para que no me digan ahora que eso no existe, ¿verdad? Entonces, son escalas que existen, que se utilizan, que fueron publicadas, etc. Esta es una escala que se responde con falso o verdadero. Escala de evaluación negativa se llama. Casi nunca me preocupa parecer tonto ante los demás. Hasta el final. Después, este es un ítem de personalidad, que es un ítem basado en adjetivos, eso que les había dicho antes. Entonces la persona tiene que evaluarse a sí misma en una escala del 1 al 7 como extrovertido, entusiasta, crítico, empleador, confiable, controlado, etc. Estos son ítems de bienestar. Dice generalmente hablando, ¿estás feliz en este día? Muy infeliz. Están como los extremos. ¿Cuál es tu humor en estos días? Muy bien todo el tiempo, no muy bien la mayor parte del tiempo, y en medio de eso uno puede escoger un punto intermedio. Wow. Está la cita ahí abajo, ¿eh? Este en particular es de Goodman y Levy. Bueno, después dice acá ítems de madurez. Sí, me había olvidado. Me parece fácil, reflexionar sobre los motivos y valores y comprender las razones de la mayor parte de mis compañeros. Ok. Ahí siguen los ítems de madurez. Acá hay ítem de creencias. Es importante para mí que los demás me aprueben. Las personas que hacen mal merecen lo que reciben. Normalmente acepto lo que me sucede con filosofía. Si una persona quiere, ella o él puede ser feliz bajo casi cualquier circunstancia. Tengo miedo de algunas cosas que a menudo me molestan. Y las respuestas posibles en este caso son sí o no. Bueno. Vamos a volver al inicio de la redacción de ítem, volver al inicio de la presentación, continuar con la lectura. Dice, vamos a ver dónde nos lleva. Acá está. Ahí está. Bueno, entonces quiero que hagamos una parada aquí, a ver si ustedes quieren hacer algún comentario acerca de la característica de los ítems, su estructura. ¿Qué haces, profe? Y puse el celular acá sobre la mesa y estoy con mi bolígrafo, estoy apuntando a la cámara. Como no sé si están ahí, entonces estoy probando. Acá estoy. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Demasiado simpático sos, profe. Yo decía que era distraída, pero no. No soy distraída. ¿Por qué decir que no soy distraída? ¿Cuál es tu evidencia
O sea, sí soy, pero pensé que era así muy distraída, pero creo que me supera, profe. ¿Por qué? Y yo no me estoy distrayendo, yo estoy ahí esperando que ustedes hablen y mientras... No, pero hace rato nomás. Pero no nada más ¿Por hermosa, qué? profe. Ah, ¿por qué decir que estaba distraído? Ah, que me salto de un tema a otro. Veré, puche. Sí, por eso nomás. Mm, sí, yo necesito mantenerme concentrado porque si no, cualquier cosa me llama la atención. Bueno, a ver, ¿algún comentario sobre lo que vimos recién? Este es lo que él te sapo, cuando le tira y pum, por su ojo. Bueno, Profe, te escucho. bueno, yo elaboré ya todos mis ítems y Sí. los elaboré teniendo en cuenta la gente a la que le voy a pasar el test, que son mis compañeros de trabajo. De Ujú. hecho, me quedé con uno de ellos para probar mi test la semana que viene. La manera como yo elaboré fue con preguntas directamente, porque le Ajá. conozco pues, a mi gente. No, pero espera un ratito, espera que un ratito. ¿Y qué Mm. tipo de respuesta esperas que ellos te den? Bueno, yo solo quiero, mi tema es pánico escénico, ¿verdad? Específicamente música, porque es lo que hice toda mi vida. Entonces, Sí. conozco mi campo. ¿Vos qué haces de música? Yo he sido músico sinfónico, yo era violonchelista. Ah, Y violonchelo. sí, Chelo. pero antes fui pianista y también toco el saxofón. Ah, Y mira. entonces, un O poco sea de... que sos una poli, ¿cómo se llama eso? Lo que pasa es que enseñaba cuerdas. Y cuando uno Mm. enseña cuerdas, tenés que conocer un poco de cada instrumento para poder trabajar con el alumno. Y en la orquesta he sido chelista toda mi vida. Ah, mira. Bueno, entonces, con el tema del pánico escénico, se producen dos situaciones que no se pueden obviar. Eh, si se produce, por ejemplo, a un escenario uno puede entrar solo o entra en grupo. Hay gente que entra sola y de repente tocas de solista, de repente tocas con un grupo. Y el pánico se da mayormente cuando se entra solo, pero hay compañeros que también sienten pánico al entrar en un grupo. Es más difícil tener pánico cuando entras con 80 personas que te acompañan a un escenario. No obstante, hay gente que igual le sudan las manos, igual le tiemblan las piernas. Esas son cosas que se dan. Entonces mi pregunta no es qué nivel de pánico se tiene, porque no hay manera de medir el pánico. ¿Se tiene o no se tiene? No, y lo que pasa es que ahí esa es una definición tuya. Y ¿Sabes por qué? me apoyo en 50 años de experiencia, profe. Está bien, no, 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 pero yo no te estoy diciendo, yo no estoy dudando de lo que vos me estás diciendo. Lo que estoy diciendo nomás es que vos estás planteando una versión basada en tu experiencia, pero que tendría que, tu experiencia y tu interés tendría que obligarte a revisar si la definición de pánico es efectivamente en términos de todo o nada, o si hay como niveles intermedios de esa sensación a la que denominas pánico en su concepción y en su medición, digamos, porque hay distintas formas de medir. O sea, yo lo que te planteo es que no te cierres apresuradamente, porque, por ejemplo, para poder decir que se produce el pánico, en realidad es probable que muchos ítems tengan que converger y Mm. darse en simultáneo para que se diga que hay pánico. Y el Eh, pánico puede ser que sea un estado en el que convergen, en el que confluyen varios otros elementos que pueden darse en menor o mayor intensidad
y que cuando cruza un umbral, ahí hay pánico, ¿me entendés? O sea, es posible que vos te sientas un poco inquieta, un poco emocionada, etcétera, pero si eso va subiendo de tono, hay un punto en el que se produce el pánico, ¿verdad? Entonces, los elementos con los cuales vayas a medir a lo mejor no son necesariamente de todo nada, pero te escucho, te escucho. Te voy a dar un ejemplo de una de las cosas que puse. Le pregunto, por ejemplo, a la persona si le tiemblan las piernas, porque Sí, pasa. Y le pongo en las opciones, como solista, sí o no, y tocando en grupo, sí o no. Eso es lo que yo quiero saber específicamente, en qué situación específica se produce el pánico, porque decir tengo más o menos pánico no es así. no, pero habría que ver, porque eso es lo que te estoy diciendo. Vos tendrías que apoyarte en la bibliografía. ¿Entendés? Vos tendrías que ver, que leer, pero con muchísimo interés, todo lo que hace referencia al pánico para poder afirmar con tanta seguridad eso que estás diciendo. Y eso es lo que estuve mirando, profe. Yo estuve viendo todas las manifestaciones de pánico en las distintas dimensiones que nosotros planteamos, desde el punto de vista físico, fisiológico, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista cognitivo. Sí, yo entiendo, espérame un ratito, yo entiendo que las manifestaciones específicas, puntuales, que están relacionadas con el pánico, podrían quizá responderse en una escala de sí o no, está presente o no está presente. Bien. De ahí en adelante, ¿cuántos elementos tienen que darse en conjunto para considerar que esa persona está en pánico? Ahí es donde probablemente vas a encontrar como una sumatoria en la escala. Vamos a suponer, vos le preguntás si le tiemblan las piernas, ¿verdad? ¿Cuántos puntos le vas a dar a que sí les tiembla? Está. ¿Cómo? Sí, entiendo ahora recién lo que me Vos, está vos a cada ítem le vas a otorgar un puntaje. un puntaje, sí. Ese puntaje vas a sumar y al sumar vas a tener distintos niveles de pánico, en realidad. Y vas a tener que establecer a partir de cuánto consideras que hay pánico Que es escénico pánico. y a partir de dónde aún no, ¿verdad? Pero vas a tener una escala cuantitativa, va a ser una escala en la que se van a ir sumando los puntos. Ok. Entonces, cuando vos le planteas en forma de pregunta, ¿las respuestas posibles todas van a ser de sí o no o cómo van a ser las respuestas posibles? Y yo prefiero que sea de sí o no. ¿Y la razón por la cual preferís eso? Y porque, profe, es algo que se da o no se da, pues. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero te digo nomás que eso yo prefiero, en realidad no tendría que ser tu respuesta, vos tendrías que, una vez que tengan redactar los ítems, mm, discutir con el grupo y hacer las pruebas correspondientes para ver si efectivamente eso que estás preguntando solamente se manifiesta o no se manifiesta o puede manifestarse, por ejemplo, parcialmente, gradualmente. A ver, lo que yo te estoy planteando es una pregunta casi popperiana, digamos, ¿verdad? Que es el asumir que ante tu certeza, de todos modos puedas estar equivocada. Eso nomás es como un ejercicio nomás. Es probable que lo que vos digas es cierto, pero aún así habría que pensar, esto va para todos, ¿verdad? Habría que pensar en que antes de cerrarse a las opciones de respuesta, habría que estimular un poco el que conversar con la gente, el preguntar si esa manifestación se da o no se da, o si a veces es como que se da un poco, pero no tanto. O sea, estar atento nomás a eso en el periodo de la prueba piloto. Pero no estoy Entonces, diciendo que esté mal, sino que está bien lo que vos estás diciendo, solo que tendrías quizás, que asegurarte de que eso se corrobore con la impresión que tiene la gente. entonces, profe, en vez de poner en la opción sí o no, tendría que poner nunca, a veces, Exacto, siempre. frecuentemente a veces, exacto, exacto.
ponerle 3 opciones nomás. Por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí decís, bueno, ninguno me contestó en el punto intermedio cuando hice la prueba piloto, entonces efectivamente es un ítem que o se da o no se da. Bueno, entonces voy a cambiar ese aspecto porque hablé con algunos compañeros que sí se animaron a contestarme eso en la semana que entra. Ahí voy a tener ya una idea de si me funciona o no me funciona. La pregunta que tengo también es si en el mismo ítem puedo plantear las dos situaciones, como solista y como grupo, porque eso se da en la vida del músico. Sí, Yo eso- claro, de hecho que lo que vos vas a construir finalmente, Fátima, y tenés que, ¿cómo es que se llama? Recordar eso para no perder el foco, es finalmente lo que ustedes quieren es un instrumento que mida pánico escénico. sí. Entonces, lo más probable es que esos ítems que hacen preguntas sobre cuál es su comportamiento cuando no está solo, se Quizás terminen, a lo mejor ameriten quitarse o no, o al final amerita permanecer, porque también hay personas que manifiestan pánico escénico no solamente estando como solistas, sino que también y solo estando en por grupo. eso Sí. dejé, No, porque hay está bien. unos pocos de 10 personas, ponerle una que sí le suda la mano en cualquier ocasión. Sí, está Así bien, toque con claro. 80 o así toque solo. Sí. Esa falta de frecuencia cuando uno toca solo justifica al otro, le justifica al otro, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, y voy a cambiar, entonces yo quería que sea dicotómica nomás, pero voy a No, ¿y qué poner. puede ser? No hay problema, ¿va? Lo que pasa es que todavía no está tu instrumento, ¿va? Quiero que aguarden un poco porque tenemos que pasar dos etapas posteriores, ¿sí? Nosotros estamos acá planteando que ustedes tienen que, esto va para todos los grupos, reflexionar acerca de cuáles van a ser las opciones de respuesta. Si van a ser de 5 opciones, de 4 opciones, de 2 opciones, va a ser dicotómico, va a ser con sustantivos, con adjetivos, etcétera, ¿sí? Otro tema que hay que tener en cuenta es que dependiendo del público con el que traten y dependiendo también de lo que estén evaluando, es probable que un ítem que se pensaba era dicotómico, en realidad a las personas que responden les resulta difícil establecer si es solo sí o no y siente la necesidad de establecer puntos intermedios. Hay otras veces en el que uno pone varias opciones de puntos intermedios y la gente no quiere tampoco, o sea, no consigue diferenciar tantos puntos intermedios, ¿verdad? Poner 7 opciones, 8 opciones, 10 opciones y no consigue ver, bueno, la diferencia entre un punto intermedio y otro y necesita más bien definirse como sí, no o quizás, ¿verdad? Y hay discusiones acerca de el mantener o no un punto neutro, especialmente cuando estamos evaluando creencias y actitudes, ¿no? En el caso tuyo, Fátima, que vos estás evaluando una condición o un estado, donde puede haber, digamos, una especie de neutralidad, pero cuando hablamos de actitudes, hay que preguntarse si existe la actitud neutra. Por lo general es un tema de debate, ¿verdad? Si existe la actitud neutra. O sea, uno puede declararse neutro con relación a un tema o a una situación o a una condición. Y ahí surge la pregunta de si la cantidad de respuestas posibles tiene que ser par o impar. ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando yo tengo cantidad de respuestas pares, es decir, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando son pares, la primera mitad tiene una tendencia a inclinarse hacia un lado y la otra mitad de los ítems se inclinan hacia la otra mitad, o hacia el estar a favor o hacia el estar en contra, o el pocas veces, casi nunca, o muchas veces, casi siempre, ¿sí? Cuando pongo una opción donde, digamos, la cantidad de opciones total es impar,
quiere decir que va a haber un punto medio y en ese punto medio es posible interpretar como que la persona no se define, se queda en el medio o se queda neutra. Al respecto hay muchas discusiones, ¿verdad? Generalmente se afirma que cuando se coloca un punto intermedio, las personas tienden a responder con mayor frecuencia en puntos intermedios y no definirse, ¿sí? Y por otro lado, también se plantea que cuando no se coloca un punto intermedio, algunas personas sienten esa presión de tener que definirse hacia uno u otro lado y hay personas que sobre determinados temas efectivamente no tienen una opinión o no tienen una actitud o preferirían declararse neutros, ¿sí? Como por ejemplo hace rato los sustantivos que les había mostrado, el aborto, el matrimonio gay, el uniforme de colegio, los desfiles militares, etcétera, que tienen que ver con ideas más conservadoras o más progresistas, puede ser que uno directamente diga, bueno, en realidad no tengo opinión al respecto, o no estoy muy definido, o no pensé al respecto, o no me interesa. Entonces, nos lleva, la construcción de ítems nos lleva a pensar si la naturaleza de lo que estamos midiendo, la naturaleza de lo que estamos evaluando, efectivamente se coloca en un punto, es posible colocarse en un punto intermedio, se orienta, o sea, es admisible, es pensable que las personas se coloquen en un punto intermedio. Bueno, es algo que hay que hacer, digamos. Bien. Y ok. Entonces estamos con los ítems y con las opciones y los aspectos que hay que considerar para definir el tipo de opción, el tipo de ítem, etc. Ahora, lo que vamos a ver es que ustedes para el lunes van a ir organizando el siguiente paso. Se supone que ya escogieron el tema, delimitaron, digamos, algunas especificaciones, construyeron la frase configuracional, armaron la tabla de especificaciones y ya elaboraron los ítems. Eso se supone que ya hicieron. Entonces, durante esta semana tienen que confirmar qué tipo de ítem van a hacer, si van a ser dicotómicos, tipo Likert, etc. Y vamos a preparar la primera prueba de ítems. Nosotros vamos a hacer 3 pruebas antes de tener una versión final de la prueba. Yo les había adelantado ya la clase pasada que es muy probable que ustedes vayan perdiendo 2/3 de los ítems, o por lo menos la mitad de los ítems. Los autores no se ponen de acuerdo, pero hay que ver. En la práctica se comprueba que efectivamente es así. Algunos ítems no quedaron como uno hubiese querido, los jueces consideran que no son adecuados, no son claros, hay que reestructurar, etcétera, etcétera. Entonces ya les estoy adelantando que una de las fases que tenemos que completar es la evaluación de jueces. Cuando ustedes terminen de redactar sus ítems y cuando se decidan por la cantidad de opciones que va a tener el ítem o de qué manera se va a responder el ítem, tenemos que pasar a la fase de evaluación de jueces. ¿Y cómo se hace la evaluación de jueces? Dice acá, acuda a jueces expertos que le ayuden a evaluar la adecuación, calidad, suficiencia y pertinencia de los reactivos redactados. Invite a personas cuya opinión sea relevante y criteriosa, que sean consecuentes con la tarea de evaluar cada reactivo y que tengan la capacidad y la predisposición de reflexionar sobre lo que se pretende abarcar con la prueba y por lo tanto que también aborda el tema cada reactivo. ¿Qué significa eso? Vamos a acudir a personas que no están trabajando dentro de su grupo y le vamos a preguntar, ¿sí? Este ítem que se supone mide reacciones fisiológicas en una escala del 1 al 3, donde 1 significa que no tiene nada que ver, que 2 significa que sí tiene que ver, pero no tanto, y el 3 significa que es esencial el ítem para medir lo que estoy midiendo, indique si este ítem mide reacciones fisiológicas. La otra cuestión es si es relevante, es decir,
qué tan importante es que le sudan o no las manos para definir el pánico. Y lo último sería si está bien redactado, si se entiende bien, si se consigue interpretar lo que se está buscando. Eso tiene que calificarlo un juez, o sea, en realidad tienen que ser 3 jueces expertos. Esos jueces expertos, a pesar de que su nombre es un poco rimbombante, no tienen que ser personas, qué sé yo, con estudios especializados en el ámbito, sino que es suficiente con que sean personas que estén dispuestas, que sean criteriosas, que estén motivadas para el trabajo y que tengan alguna experiencia dentro del ámbito y que entonces su opinión tenga algún valor para lo que estamos haciendo. En esta tarea de buscar jueces, para algunos temas pueden ser buenos jueces, incluso hasta nuestros compañeros, o los profes auxiliares, me aplican a mí, o otros profesores, o personas que están trabajando dentro del ámbito. Como ven aquí, aparece de nuevo la letra I. Entonces, acá hay especificaciones de cómo hacer el juicio de experto. Dice acá, una aproximación general. A través de la validez de contenido se trata de determinar hasta dónde los ítems de un instrumento son representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que se desea medir. Esta definición, aunque bien en teoría, presenta dificultades prácticas, ya que es imposible extraer muestras aleatorias de reactivos de un universo de contenido, puesto que este existe solo conceptual o teóricamente, es decir, no es que exista ya redactado, elaborado, un universo enorme de ítems y que podemos quitar aleatoriamente ítems ya elaborados. Pero la idea es que el análisis de contenido, perdón, la validez de contenido a través de la prueba de jueces es intentar evaluar hasta qué punto esos ítems que escogimos son representativos de aquello que queremos medir. La implementación dice, a diferencia de otros tipos de validez, la de contenido no puede ser expresada cuantitativamente a través de un índice o coeficiente. Bueno, vamos a ver eso, que eso no es cierto. No sé por qué escribí eso acá. Por una parte, la validez de contenido se refiere más en términos cualitativos. Qué tan preciso, qué tan adecuado es, qué cambios se le tienen que hacer, etc. Pero hay también un índice. Ahí en realidad no hay un índice, hay varios índices. Vamos a ver qué dice acá. Acá hay un modelo de cómo hacer la validación de jueces expertos. Ahí está un modelo donde se define, este es un ejemplo de si estuviésemos midiendo asertividad. Acá tenemos que escribir qué es la asertividad, dominio, asertividad. Habilidad para transmitir e imponer los mensajes de sentimientos, creencias o derechos u opiniones o de los demás de una manera honesta, oportuna y respetuosa, logrando de manera fundamental la interacción social. Bueno, ese es el concepto de asertividad, y la persona que califica el ítem tiene que señalar, fíjense, alto grado de congruencia, grado medio de congruencia o bajo grado de congruencia. Lo que está midiendo acá es la congruencia. Pero yo elaboré otro modelo en donde para cada ítem puede indicar si el ítem es claro, es pertinente y es esencial para medir el constructo que estamos midiendo. Bueno, acá resulta que no está, en el material más extenso está cómo realizar la evaluación de jueces de manera cuantitativa. Una forma es elaborar ese cuestionario que está ahí y aplicarle a 3 jueces y luego evaluar el grado de acuerdo que hay entre ellos. Pero antes que eso, también es importante recoger toda la opinión que le den sobre cada ítem. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, ustedes tienen que avanzar en la redacción de sus ítems, establecer cuáles son las opciones posibles y luego desarrollar un plan para recurrir a jueces expertos que califiquen sus ítems. Bueno,
Eso vamos a hacer. Así que yo les voy a compartir un modelo. Dice, aquí se realiza una primera etapa de correcciones, selección de reactivos, y por esa razón es que se debe considerar cuidadosamente los criterios con los que se seleccione cada persona como juez de experto. La cantidad de expertos, cuanto más mejor, como mínimo deberían ser 3, dice. Aquí está citado Laushi y Robinelli y Hambleton, ¿verdad? Existen índices cuantitativos. Fíjense que la otra diapositiva decía que generalmente es una evaluación cualitativa y que no hay índices cuantitativos. Acá dice que sí hay índices cuantitativos. Está el modelo de Laushi y el modelo de Robinelli y Hambleton. Y Laushi utiliza lo que él denomina razón de validez de contenido. Propuso un coeficiente en donde a cada ítem se califica como esencial, útil más no esencial o no necesario. Y acá se ve el ejemplo. Coeficiente de validez coeficiente de, ¿cómo es que se llama este? Content Validity Ratio. Entonces, razón de validez de contenido es el CVR. A partir de una evaluación de cada ítem por parte de cada juez, dice ahí, en forma independiente se calcula la razón de validez de contenido, que es el número de ítem que considero esencial menos el número de ítem total, pero el número de jueces dividido 2, dividido el número de jueces dividido 2. Bueno, en teoría los coeficientes pueden variar entre menos 1 y 1 y se ofrecen valores aceptables. Ustedes le dan clic ahí y les va a mandar a la diapositiva donde están los valores aceptables, pero eso no importa. Así que aquí sí desea ver la tabla, no queremos ver la tabla. Y el interrogatorio cognitivo, esas son las dos cosas que vamos a hacer ahora, por eso es importante que ustedes empiecen a trabajar con eso y que lean la información que está aquí. Yo voy a agregar un material más sobre evaluación de jueces y un material más sobre el interrogatorio cognitivo, que consiste en lo siguiente. Se supone que ustedes, una vez que terminen de elaborar los ítems, tienen que estar sumamente interesados porque los ítems hayan sido correctamente escritos y que busquen captar aquello que estamos buscando evaluar. Eso mismo que le vengo diciendo hace rato. Es como una carnada que se supone que debe seducir la evocación de la respuesta de la persona de la manera más sincera y precisa posible para que nosotros podamos comprender qué es lo que pasa en la cabeza de esa persona, cuál es su actitud, cuál es su creencia, etcétera, lo que estemos evaluando, ¿sí? Entonces, por una parte, le preguntamos a los jueces expertos si ellos consideran que el instrumento que estamos utilizando es efectivamente pertinente, si está bien redactado y si es esencial lo que estamos preguntando o no. Y luego de terminar esa etapa de evaluación de jueces, se incorporan todas las correcciones, se integran todas las correcciones posibles. Dice aquí a un lado del auricular y justo ahí estaba el micrófono, perdón. Y por otra parte, en un segundo momento, se hace lo que se conoce como interrogatorio cognitivo, que consiste en aplicar el instrumento a un número reducido de personas. Cuanto más distintas, mejor. Pensamos un poco a qué tipo de personas queremos dirigir nuestra evaluación final. Escogemos personas lo más diversas posibles y que representen más o menos aquellas características que podrían llegar a tener nuestra muestra o la población a la que va destinada la evaluación. Y entonces se le aplica el instrumento y se le pregunta a la persona qué fue lo que interpretó cuando leyó el ítem y por qué respondió de esa manera que respondió, ¿sí? Entonces ahí empieza un interrogatorio para saber si la persona entendió correctamente o la respuesta que nos da si tiene que ver con lo que le habíamos preguntado. Otra forma del protocolo del interrogatorio cognitivo es la forma del protocolo abierto, donde la persona habla en voz alta, o sea, nos conversa, nos comunica, perdón, nos comunica
qué es lo que pasa por su cabeza mientras lee el ítem y dice, bueno, acá lo que yo pienso, lo que yo interpreto, lo que yo creo es tal cosa. Por lo tanto, como que yo, a ver, dice, siente sudoración en las manos. Bueno, y sudoración en las manos es cuando vos sentís así medio, vos sentís que se te mojan las manos. Entonces, a mí me pasó eso un par de veces. Yo toqué en la Sinfónica 4 años, después no sé qué cosa, otros 3 años, toqué instrumento de viento, después me mudé definitivamente a los de cuerdas. Y al principio no me pasaba nada, pero después me di cuenta que efectivamente me sudaban las manos, yo tenía que pensar en otra cosa, tenía que silbar o tenía que imaginarme un escenario distinto. Y por eso me acordé de eso y efectivamente antes me sudaba más que ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el interrogatorio que vamos a hacer después de que los jueces hayan evaluado y vamos a estar muy interesados en la respuesta anecdótica que nos da la persona acerca de por qué respondió lo que respondió. No es que nosotros vamos a alentar que nos cuente así tipo un cuentito de por qué contestó así, sino que sencillamente vamos a estar atentos, atentas a escuchar qué es lo que pensó esa persona o qué fue lo que interpretó cuando leyó el ítem. ¿Sí? A ver, ahí alguien levantó la mano, perdón, no sentí que haya levantado la mano. Adelante. Camila parece que levantó la mano. Profe, yo levanté. Bien. Quería preguntarte, viste que nosotros hicimos nomás los ítems así como nos dijiste en una primera fase que escribamos toda la cantidad de ítems que se nos ocurra, ¿verdad? Y Sí, que después íbamos a ir puliendo eso. así es. Y ese limpiar o ese pulir tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos digan los jueces después del juicio Bueno, o no. antes de mostrarles. Ustedes tendrían que, una vez que hayan terminado, cuando se les hayan acabado las ideas o hayan cubierto todas las facetas o dimensiones o lo que sea, ahí ustedes tendrían que hacer primero ustedes una revisión, ¿sí? Eh, con claridad, con relación a la estructura, a la coherencia sintáctica, etcétera, ¿verdad? Una cuidadosa revisión para que haya una coherencia sintáctica, para que sea conciso, sea claro, sea directo, todo eso que les recomendé, ¿verdad? Y todo eso pulido y abandonado aquellos ítems que parecía como muy superficiales, obvios o muy mal redactado o muy difícil de entender lo que quería preguntar. Entonces ahí se sacrifican todos esos ítems y solo aquellos que a su juicio merezcan la pena aplicarse son los que se lleva a los jueces. En el caso de que ustedes tengan 2 o 3 formas de decir lo mismo, pero no se deciden, entonces meten nomás todo eso y nos valemos de la evaluación de jueces. ¿Sí? No sé si te respondió eso. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, ahí estamos ahora. Entre la prueba de la evaluación de jueces y la prueba de comprensión o interrogatorio cognitivo. Y aquí está todo descrito, ¿verdad? Entonces después cuando terminen ustedes, vamos a evaluar la validez de contenido en el interrogatorio, etcétera, y después ya vamos a ir hacia la prueba piloto, prepiloto. Ven que estamos bastante rápidos, ¿verdad? Yo supongo que aquellos grupos que todavía ni empezaron, que todavía no están convencidos sobre su frase configuracional o todavía no armaron su tabla de especificaciones, va a sentir una presión enorme porque ya tiene que elaborar su ítem, hay que ir a la prueba de jueces y al interrogatorio cognitivo, pero esa es la única manera de poder terminar a tiempo nuestro trabajo. Así que yo les invitaría a que vayan cerrando todos estos pasos anteriores y nos vayamos concentrando a la prueba de evaluación de jueces. Les prometo que, a ver un poco, vamos a ver. No promete de editar ni nada. Espérenme, voy a enviarles ahora mismo, les voy a compartir
a Rocío, espérenme que voy a compartirle, así ya no les miento, les voy a compartir un modelo de cómo hacer la evaluación de jueces. ¿Está bien? Un archivo de texto para que ustedes puedan descargar. Voy a poner también la plataforma, pero ahora mismo les voy a pasar por WhatsApp un archivo, un documento de texto. Vamos, bueno. No vaya que grabar esto. Vale, vamos a ver. Entonces, los que ya tengan sus ítems, por favor, revisen bien cuáles son las opciones posibles y después vamos a armar nuestro plan para evaluación de jueces. Como les dije, yo no les voy a exigir que ustedes consigan un profesor o una profesora que les evalúe sus ítems porque entiendo perfectamente que puede que no consigan la colaboración y ustedes son muchos grupos. Entonces, recurran más bien a sus compañeros, los tutores, los profesores tutores que están trabajando con ustedes, y yo puedo colaborar también con uno que otro grupo, no sé si con todos porque nos va a saturar, digamos. Y el material que les voy a compartir ahí es un material sobre, o sea, es una guía, no una guía, es un modelo de cómo elaborar el pedido de evaluación de jueces. Opa. Espérenme un ratito porque se me trancó todo acá. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a trabajar con la validez de contenido, vamos a trabajar con el juicio de expertos y luego con el interrogatorio cognitivo. No sé si hay una pregunta hasta acá. Ustedes no se preocupen por el índice, yo les voy a pasar después una planilla donde ustedes van a poder cargar sus datos de lo que los jueces hayan escrito con relación a cada ítem, y esa planilla va a tener la forma de cálculo de esta fórmula. Así que automáticamente va a generar eso. Espérenme que yo descargué, pero tengo que abrir mi WhatsApp web, que no sé si me va a abrir acá. Bueno, vamos a hacer otra cosa, me parece mejor todavía. Vos estás ahí, Rocío. Miren, Sí, para perfecto. todos los que están acá, les voy a compartir un enlace que es de un Google Doc, o sea, un documento de Google que es de este documento, porque me está tardando mucho, descargó ya, pero lo que me está tardando es mi WhatsApp web. Entonces, lo que voy a hacer es compartir el enlace para que ustedes puedan descargar. Le voy a compartir aquí en el chat del Meet. Y preguntaba si estaba Rocío, porque le quiero encargar a Rocío, no sé quién escribió acá. Como que el plan de construcción de escala. Espérame que Esther, porque no entiendo y no te pregunto. Voy a ver. Ah, porque eso está escrito ahí está como tarea, Inés. Sí, profe. Ese yo no sé si te fijaste que yo creo que le saqué a ustedes ahí yo creo que desactivé el subir un material. Porque originalmente ustedes tenían que elaborar un plan de desarrollo de escala, después yo quité nomás eso y lo que se entrega son la frase configuracional que ya venció la fecha de entrega.
Ahora la siguiente fecha es la entrega de los primeros ítems. Y luego la siguiente entrega sería las modificaciones hechas a los ítems originales en función de la evaluación de jueces expertos, la prueba de comprensión y la prueba piloto. En la siguiente clase nos vamos a dedicar exclusivamente a revisar cómo se aplica la prueba piloto. Pero ustedes todavía no tienen que hacer, o sea, no es que tienen que entregar para la semana que viene, pero quienes ya tengan redactado sus ítems, quienes ya tengan definido cuáles van a ser las opciones de respuesta, les recomiendo que vayan organizando el material para la evaluación de jueces. Yo me voy a fijar en lo que me acaba de decir Esther y voy a corregir lo que no esté bien, pero no tienen que entregar ustedes el plan de construcción de la prueba. Lo que tienen que entregar son los primeros, ¿cómo es? La frase configuracional y los primeros ítems, ¿sí? Yo me veo ahí. Ahí tienen que ser. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque si no hay más preguntas me tengo que desconectar. Y creo que tenemos suficiente información y tareas para las semanas siguientes. Yo les recomiendo, por favor, que avancen lo más rápido que puedan. Y si no están consiguiendo avanzar, pregunten, planteen, no sé, veamos la manera de ponernos al día lo antes posible. Para la semana que viene todos ya tienen que tener redactados sus ítems, definido qué tipo de modelo de respuesta va a ser y están ya planificando su prueba de jueces expertos, ¿sí? Dale, profe. Bueno, Dale, entonces, profe, el jueves enviamos nomás ya entonces, porque el lunes no nos vemos, es feriado. el lunes nos vemos. Entonces, el jueves nosotros vamos a tener clase virtual otra vez, ¿cierto? Sí, sí. Si hace falta, me escriben o le escriben a Rocío o a Ceci o me plantean el sábado en clase. El grupo, la burbuja 2 es la que va a estar en clase el sábado, ¿sí? Me plantean lo que haga falta con relación a los ítems, ¿sí? Bueno, está bien, profe. O me escriben, lo que sea, avísenme nomás. Pero si no, envían ya para el jueves, así yo puedo ir revisando o les muestro cosas ahí durante la clase para que después ya puedan avanzar a la evaluación de juez. ¿Estamos? Bueno, Dale, está profe, bien, profe. genial. Gracias. Bueno, vos, Rocío, acordate de copiar ese enlace para compartirlo a tus compañeros, ¿sí? Dale, profe, voy a mandar en el grupo. Bueno, genial. Ya salgo de Gracias, de profe. la llamada. Chao, chao, nos vemos. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Chao, chao.